Esta psiquiatra que atendió a Lindsay Clancy trató de mentir durante el juicio y mantuvo una actitud arrogante y prepotente en un intento de negar su negligencia. Jennifer Tufts fue interrogada y estaba leyendo sus propias anotaciones cuando ocurrió esto. Not hyper pressured speech. What was that? Not hyper what? Not hyper, not pressured speech is what I meant. I know it doesn't say not, but that is exactly what I meant. Wait, when did you see this that you noticed that it did not say not? I don't care what it says, I know what I meant. Pero ¿por qué intentaría cambiar el significado de sus palabras? Porque ella misma escribió que Lindsay tenía habla apresurada, algo que puede ser un signo de manía o hipomanía. Al tenerlo anotado es prácticamente una evidencia de que estos síntomas fueron ignorados. La mujer se puso a la defensiva diciendo que no le importaba lo que estaba escrito, sino lo que ella supuestamente quería decir. Well, when you wrote this, you did not say not pressured speech. You said in the medical record, pressured speech, right? No. Comma. Pressured speech. Did I read that right? Yes, but your interpretation is incorrect. Y es que recordemos que hay un detalle muy importante. Esta habla apresurada no es lo mismo que hablar rápido. En psiquiatría puede ser un signo asociado con manía. Por eso la defensa insistió tanto con esta frase. Si Jennifer había notado esta habla apresurada el 1 de diciembre antes del trágico incidente, podría ser relevante para la teoría de la defensa de que Lindsay estaba desarrollando un trastorno bipolar, manía o psicosis. Prácticamente esta era una tragedia anunciada, pero lamentablemente cayó en manos muy equivocadas. En mi perfil tengo más información respecto al caso. Incluso he subtitulado algunos videos para que puedan ver en español. Un día antes de desvivir a sus 3 hijos, Lindsay Clancy tuvo una consulta con su psiquiatra, y lo que esta psiquiatra declaró en el juicio es de no creerse, de verdad. Este caso es horroroso por donde sea que lo veamos. Estos profesionales de la salud no han hecho más que evidenciar cómo la abandonaron cuando Lindsay estaba pidiendo a gritos ayuda. Vamos desde el comienzo. Jennifer Tufts comenzó a atender a Lindsay Clancy el 15 de septiembre de 2022. En total tuvieron 14 consultas, y aquí hay un dato importante. Las 14 consultas fueron mediante telemedicina. Jennifer explicó que durante su residencia entre 2018 y 2022 había tratado a muchas pacientes durante el periodo posparto. Sin embargo, también declaró que antes de atender a Lindsay no había tratado en esta clínica a una paciente con psicosis posparto. La defensa utilizó precisamente estos antecedentes para cuestionar su experiencia y la manera en que trató a Lindsay. Jennifer, por su parte, declaró: "No creo haber sido negligente". Según su testimonio, Lindsay comenzó a hablarle de ansiedad. Después del nacimiento de su tercer hijo, Jennifer dijo que Lindsay estaba preocupada por volver al trabajo y que en algunas consultas parecía estar un poco peor. En octubre, Lindsay llegó a decir que estaba angustiada y que no quería estar sola, pero según Jennifer Tufts, no le manifestó pensamientos homicidas y tampoco le dijo que quisiera desvivir a sus hijos. Recuerden que hay que censurar ciertas palabras. Después comenzaron los problemas con los medicamentos. Tufts le prescribió sertralina, uno de los tratamientos habituales para la ansiedad y depresión, pero Lindsay tenía miedo de los efectos secundarios. De hecho, esperó antes de aumentar la dosis, porque estaba preocupada por cómo iba a reaccionar. Posteriormente, según el testimonio de Tufts, Lindsay experimentó insomnio, diarrea, pérdida de apetito, depresión y una especie de niebla mental. Tufts terminó suspendiendo la sertralina. También recetó otros medicamentos, entre ellos el Ativan y la buspirona, y según declaró, intentó reducir gradualmente el Ativan, pero el deterioro de Lindsay continuó. En diciembre de 2022, según Tufts, Lindsay llegó a decir que estaba cerca de sentirse suicida.
También habló de miedo, pensamientos acelerados, problemas para dormir y una extraña sensación de que algo podía ocurrir. Jennifer Tough reconoció que sí estaba preocupada, pero aún así sostuvo que Lindsay no le había comunicado un plan concreto para autodesvivirse y tampoco había dicho directamente que quería hacerle daño a sus hijos. Durante el juicio apareció otro dato que aseguró desconocer. Lindsay había realizado llamadas a una línea de prevención. Ustedes ya saben de qué tipo. Yo siento que esto recalca lo sola que Lindsay se sentía con ayuda profesional, y ya que no recibía esa ayuda de quienes tenían que dársela, lo intentó encontrar en otros medios. También salió a la luz que Jennifer Tough no tenía el historial completo de los otros profesionales que habían tratado a Lindsay. Lindsay le había dicho que también estaba recibiendo ayuda de una clínica perinatal, pero Tough reconoció que no había solicitado esos registros. Explicó en que confiaba que Lindsay, alguien que estaba pasando un mal momento psicológicamente, le proporcionara la información relevante sobre su historial. Y este fue uno de los puntos que la defensa utilizó para cuestionar si Jennifer Tough había hecho todo lo necesario para conocer el estado de su paciente. Otro punto importante fue el diagnóstico de trastorno bipolar. Tough dijo que lo consideró, pero finalmente concluyó que Lindsay no cumplía con ese diagnóstico porque, según su evaluación, nunca había presentado un episodio de manía. También declaró que durante sus consultas no observó signos de psicosis y dijo que Lindsay tampoco parecía estar maníaca. Esto es especialmente relevante porque la defensa sostiene que Lindsay sufrió una enfermedad mental grave alrededor del momento de los hechos, incluyendo psicosis posparto y trastorno bipolar. Ahora llegamos al momento más importante de este testimonio. 23 de enero de 2023, un día antes del desvivimiento de los hijos de Lindsay. Ese día Lindsay volvió a hablar con ella. Jennifer describió a Lindsay como deprimida, emocionalmente apagada y sin motivación. Lindsay utilizó una palabra que llamó la atención: enfurecida, como si estuviera emocionalmente desconectada. También informó que sentía que su corazón estaba acelerado, pero según Jennifer Tough, durante aquella consulta, Lindsay negó tener pensamientos de autodesvivirse o pensamientos de desvivir a alguien más. Tampoco observó signos de psicosis y supuestamente esta fue la razón por la que no recomendó una hospitalización en ese momento. Solo decidió aumentar gradualmente los antidepresivos y eso hizo que el abogado defensor le preguntara directamente. Eso la llevó al límite, ¿verdad? A lo que Jennifer responde: no lo creo. Y perdón si se me corta la voz, pero me da mucha rabia ver cómo esta mujer suplicaba por ayuda y a nadie le importó. Depresión posparto y en pleno 2026 nadie le da la importancia que se debe, como si solo nos vieran como máquinas de hacer bebés y párale ahí. No la vio en persona ni una sola vez porque no lo consideraba relevante. Es que es inhumano la forma en la que la trataron. ¿Cómo no pudieron reconocer la gravedad de lo que estaba ocurriendo? Lindsay la buscó un día antes de cometer esa tragedia, pero ella pensó que no era tan grave como para internarla. ¿Cuánto sabía el sistema de salud sobre el deterioro de Lindsay Clancy antes de que ella desviviera a sus hijos? El testimonio que acaba de darse en el juicio vuelve a poner esa pregunta sobre la mesa. Si quieres saber más actualizaciones sobre el trágico caso de Lindsay Clancy, ven y sumérgete en este mar paranormal. El 12 de agosto de 2026, Latasha Dukes, una trabajadora de salud mental que también atendió a Lindsay, subió al estrado. Dukes había visto a Lindsay en 4 ocasiones antes del desvivimiento. Recalquemos que Dukes trabajaba como trabajadora social en un programa perinatal dedicado a madres que atravesaban problemas como depresión y ansiedad posparto, y Lindsay le había comunicado que no estaba bien. Durante sus sesiones habló de ansiedad, de depresión, entumecimiento emocional y pensamientos intrusivos relacionados con no querer estar aquí. Dukes también confirmó que Lindsay le había contado que había perdido alrededor de 10 libras en un mes y que llegó a llorar mientras hablaba de lo que estaba experimentando. Está súper claro que esta no fue una persona que llegó a terapia
ella solo porque había tenido un mal día. Había señales de sufrimiento psicológico que estaban siendo comunicadas a profesionales. Pero aquí aparece una de las partes más importantes de todo el testimonio. Dukes declaró que Lindsay había tenido pensamientos suicidas, pero nunca le contó que tenía un plan concreto para autodesvivirse. Y para Dukes esa era una diferencia fundamental. La profesional declaró que basándose en sus interacciones con Lindsay, no tenía preocupaciones inmediatas por su bienestar. También dijo que no observó signos de manía, delirios ni psicosis durante sus encuentros con ella. Esto es importante porque mientras la defensa sostiene que Lindsay terminó atravesando un episodio grave de psicosis posparto y otros problemas psiquiátricos, Dukes contó que ella no observó esos signos, por lo menos no durante sus sesiones con Lindsay. Pero Lindsay hablaba de pensamientos intrusivos, seguía diciendo que no quería estar aquí, estaba atravesando la ansiedad, la depresión, había perdido peso, incluso lloraba angustiada durante las sesiones. Y aún así ella no consideró que la situación era grave y que podía escalar a algo más. Y que aparece otro detalle revelado durante el testimonio. Dukes y Rebecca Yolota, la enfermera psiquiatra que también estaba atendiendo a Lindsay. Las dos trabajaban dentro del mismo programa. Dukes declaró que no había leído las notas de Yolota antes de tratar a Lindsay. Su explicación fue que quería evaluar a Lindsay con una mirada nueva, sin estar influenciada por la evaluación previa de otra profesional. ¿Y por qué esto es importante? Yolota había documentado otros síntomas que consideraba cada vez más preocupantes, entre ellos problemas graves de sueño, pensamientos acelerados, ansiedad, depresión y pensamientos intrusivos relacionados con hacerse daño. Yolota había considerado la posibilidad de un diagnóstico de trastorno bipolar. Dukes declaró que Lindsay le dijo que había contactado una línea de crisis durante un fin de semana porque estaba teniendo pensamientos de autodesvivirse. Saben que tengo que censurar ciertos términos. Según el testimonio, Lindsay había buscado ayuda, pero de acuerdo a lo que Lindsay le contó a Dukes, no recibió una intervención de mayor nivel porque no tenía un plan concreto para autolastimarse. El 19 de diciembre, durante su última sesión con Dukes, la profesional consideró que Lindsay parecía estar mejor porque la vio más positiva. Dukes dijo que Lindsay podía sonreír y reír durante esa última sesión. También estaba haciendo ejercicio, algo que ella le había recomendado. Para Dukes eso eclipsaba todo su historial, porque evidentemente eran claras señales de mejoría. Lindsay buscó a diferentes profesionales de la salud mental. Muchos sabían lo que estaba pasando por su mente. ¿Qué le faltó hacer a Lindsay mientras pedía ayuda? Es una pregunta real, porque allá afuera hay cientos de mujeres sufriendo depresión posparto. Y este es un claro ejemplo como muchas de ellas literalmente suplican por ayuda, pero pareciera que nadie las escucha. El esposo de Lindsay Clancy tenía acceso al Facebook de ella, y desde aquí y desde la computadora de él se hicieron búsquedas muy perturbadoras. Si quieres saber por qué ahora mismo están todos los ojos sobre el esposo de Lindsay Clancy, ven y sumérgete en este mar paranormal. Durante el testimonio del sargento Kyle Pavao de la Policía Estatal de Massachusetts, se habló de una computadora perteneciente a Patrick Clancy. En esa computadora se encontró una búsqueda relacionada con el fallecimiento por desvivimiento del músico Tom Hall. También apareció una página relacionada con métodos de autodesvivimiento, y desde esa página se llegó a otra relacionada con saltar desde un puente. Sin embargo, Pavao fue claro en algo: no podía determinar quién había realizado esas búsquedas. El investigador explicó además que él no revisó físicamente la computadora de Patrick, sino una copia de los datos extraídos de ella. Por lo tanto, no se puede afirmar que Patrick haya realizado esas búsquedas. Pero esto no fue lo único que se reveló. Se mencionó en el juicio que la página de Facebook de Lindsay había sido accedida desde el correo electrónico de Patrick. El abogado de Lindsay le preguntó a Kyle
sí sabía que Patrick había accedido al Facebook de Lindsay, a lo que él dijo que no conocía esta información. En el juicio también se hablaron otras cosas interesantes. Respecto al teléfono de ella, encontraron búsquedas como ¿dónde queda la arteria carótida? Recordemos que Lindsay era enfermera y muchos creen que es extraño que ella no supiera esta información. En cambio, alguien más que tendría acceso al teléfono de Lindsay y que no tendría por qué saber esto es Patrick. Pero por ahora el tema del teléfono no entra en debate. Sin embargo, sí es un dato muy curioso. Pero ahora regresemos a las extrañas búsquedas desde la computadora de Patrick Clancy. Resulta que en el momento en que se buscó información de métodos para autodesvivirse desde esa computadora, Lindsay no estaba en casa. No podía tener acceso a la computadora de Patrick porque Lindsay estaba fuera de casa en ese momento. Hay literalmente evidencia que prueba que Lindsay no estaba en ese lugar. Y repito, la computadora estaba en la casa. Pero ¿saben quién también estaba en la casa? Patrick Clancy, el mismo hombre que había realizado viajes con su amante mientras su esposa atravesaba depresión posparto. El mismo hombre que hizo oficial su relación después de 4 meses de la tragedia donde sus hijos fallecieron y su esposa casi muere. El mismo que pudo rehacer su vida desde cero y otra vez está casado. Respecto a las búsquedas extrañas, Patrick había explicado anteriormente que él era quien había buscado información sobre Tom Hall porque conocía su música y que había llegado accidentalmente información sobre la muerte del cantante. Esta explicación también fue mencionada en la cobertura del juicio. Hay una teoría que ronda por internet que no había querido mencionar por la delicadeza del caso. Repito, es una teoría, no estoy afirmando nada, solo les voy a contar esta teoría. Muchos apuntan a Patrick como la persona que llevó al límite a Lindsay. Lindsay de por sí no recibía apoyo real de los psiquiatras. Patrick era la persona responsable de darle sus medicamentos. Hay quienes incluso creen que él tal vez era la voz masculina que Lindsay aseguraba escuchar durante las noches, la misma que le susurraba mientras dormía, pidiéndole que hiciera cosas horribles. Esta teoría no asegura que fuera Patrick quien cometiera el crimen, sino alguien que empeoró el estado psicológico de Lindsay, la cual ya atravesaba depresión posparto, y piensan que su objetivo era empezar una nueva vida con una mujer que ya tenía. No es como si no conociéramos una historia similar, pero también hay que tomar esto con pinzas, porque chicos, no se ha demostrado ni confirmado nada en contra de Patrick, así que afirmar algo ahora mismo es extremadamente delicado. Pero tampoco voy a decir que nadie tiene derecho a sospechar de esta persona cuando ha salido información muy sospechosa, actitudes y acciones de él durante la relación, lo que hizo antes, durante y después del incidente. Haré un video hablando específicamente de su participación en este caso, de todas las cosas un poco sin sentido que ha dicho, sus contradicciones, todo lo que ha dicho y que no encaja a la hora de verificar. Toda esa información me da para hacer un video largo, por eso no lo voy a hacer aquí. Recuerda no dejar sola a una mamita que está pasando depresión posparto. Las madres son mujeres y humanas antes que madres, no son máquinas de parir. La depresión posparto es un trastorno complejo en el que intervienen factores biológicos, hormonales, psicológicos y sociales. Tomar a la ligera la depresión posparto debería ser un crimen imperdonable. Sin más que decir, gracias por sumergirte en este mar paranormal.